de sexo, y realmente son muy pocos. Según la revista científica The Lancet, el 98% de los casos de adolescentes que inician el proceso de cambiar de sexo lo continúan cuando se hacen adultos. Menos del 2% dieron marcha atrás. Ana Rosa. Bueno, y hay otras cosas, Jano, hay otras cosas que preocupan y que de hecho hoy hay una encuesta, creo que es en el país, en el mundo, una encuesta de Sigma 2 en el que habla que un 65% de los encuestados piden que se limite el cambio de género en los menores. De cualquier manera, dentro del PSOE hay una brecha, dentro de la izquierda y de Izquierda Unida también hay una brecha, dentro de las feministas hay una brecha. Amelia Valcárcel, filósofa, consejera de Estado vitalicia, es una voz crítica. Además, Amelia es la presidenta de la Asociación Española de Feministas Socialistas, de FEMES, y que ha pedido que le reciba Pedro Sánchez. Doña Amelia, hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué le quieren contar a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno? Hay varias precisiones que hay que hacer. Todo el feminismo está de acuerdo en que esta ley no es necesaria, pero el activismo queer insiste terriblemente en empujarla hacia adelante. Esta ley pone en peligro tres cosas a las que no podemos renunciar. Pone en peligro a los menores, pone en peligro a las mujeres, y aunque no lo veamos todavía tan cerca, pone en peligro a la propia democracia. Empecemos por algo que se entienda bien. El sexo no se puede cambiar. El sexo está en todas y cada una de las células que somos. El conjunto entero de nuestro cuerpo tiene células, y estas células, cada una de ellas, es o XX o XY. Y solo en escasísimos casos, uno de cada 400.000, puede presentar anomalías. Esas son las que sí necesitan ser bien tratadas, porque ahí sí hay que tomar una decisión. Pues bien, el asunto es, los menores corren severo peligro porque hay un contagio social enorme con esta ley. Los menores están acudiendo a clases en sus centros de donde estudian, donde se les dice que el sexo es potestativo, que es una elección, que decidimos a qué sexo pertenecemos. Y esto está creando un contagio social terrible de menores que se presentan pidiendo directamente que les cambien el sexo. O sea que es de todo punto imposible. Esto es gravísimo, y que lo respalde una ley, es decir, que esa ley te diga, sí, dígame que cambie, o que y sobre todo hay una cosa curiosísima, la mayor parte de estas peticiones vienen de niñas. Primero, las peticiones han aumentado el 4.000%. No el 10, no, el 4.000%. Y luego son niñas, en su gran mayoría, las que dicen que quieren cambiar de sexo por diversas incomodidades. ¿Por qué no analizamos las incomodidades? ¿Por qué no tomarnos la calma de saber qué les está pasando a nuestros menores y particularmente a nuestras niñas? Debería importarnos mucho. Pero además esta ley es que es mala para las mujeres. No tanto porque las mujeres tengan una legislación muy protectora, todo el mundo se ha dicho no es verdad. Las mujeres no tienen ninguna legislación extraordinariamente protectora. Han conseguido hemos conseguido poquísimas cosas que nos den un cierto confort para vivir en una sociedad que tiene que ser abierta y feminista. Por ejemplo, la paridad en las listas electorales. Pero claro, sin ser hombre o mujer, depende de la libre voluntad. Es decir, es un asunto potestativo donde se van la paridad, donde se van todos los asuntos que tengan que ver con la violencia de género, con los espacios segregados para el confort y seguridad, sobre todo en lugares públicos. Tenemos un severo problema con los menores, y tenemos un severo problema sobre todo con la suplantación de agenda. Doña Amelia. Ana Rosa, ya sé que lo estoy contando yo todo. No se preocupe, porque lo que está diciendo es muy interesante. Pero a mí me ha llamado la atención porque, por cierto, fantástica su entrevista. Cuando ha dicho que es un peligro para la democracia. ¿Por qué? Sí.
Porque la democracia es una sociedad abierta que tiene una clave de bóveda, que es la libertad de expresión. Y si en una ley está escrito que si opinas contra lo que esa ley dice, entras inmediatamente en delito. Y el delito tiene penas administrativas, esto es, en dinero, que está presidido por una autoridad administrativa, o sea, que no juzga tu delito una jueza o un juez, sino que una autoridad administrativa, por ejemplo, alguien del Ministerio de Igualdad, decide si tú has delinquido y te premia por ello con penas que pueden ir hasta los 150.000 euros. Por ejemplo, si ves a alguien por la calle que te parece un varón y no lo tratas como tal, o si ves a alguien que dice ser una mujer y no te lo parece y no lo tratas condignamente, entonces puede ser denunciada o denunciado por ello. Las penas son terribles, terribles, son penas que pueden con el patrimonio de una persona normal. Entonces es una ley mordaza, una terrible ley mordaza, pero la democracia tiene más cosas. Esta ley invierte la carga de la prueba. Si alguien te acusa de un delito, eres tú quien tiene que probar que no lo has cometido. No tiene que... Una acusación la tiene que probar quien acusa. Lo otro es inquisición. Oye, dime, dicen de ti, defiéndete. Esto es barbarie. O sea, el derecho se ha establecido como derecho moderno cuando ha pasado por encima de estas cosas. Es gravísimo, porque invierte la carga de la prueba, pone penas directamente en pecunia para aterrorizar, es una ley mordaza y va directamente contra la libertad de expresión. Cuando resulta que implica cosas enormes como la patria potestad, pero si hasta puede tocar la sucesión, un precepto constitucional como la sucesión a la corona. No sabemos lo que tenemos ahí. ¿Cómo una ley tan peligrosa entra por procedimiento de urgencia? Esto es por un procedimiento nada corriente, en el Parlamento, sin que tenga que pasar por un pleno y que lo decida una mesa. No el pleno del Parlamento. Esto es absolutamente inaudito. Doña Amelia, estamos usted... ante algo que solo cabe llamar un despropósito legislativo. Usted fue, esa entrevista que yo hacía referencia, que me impactó, la verdad, dice cosas como que, y entiendo que desde quien defiende esta ley, que es el Ministerio de Igualdad, usted dice que dicen tonterías para proponer cosas terribles. Es durísima. Sí, porque el asunto es cómo argumentas algo. Es muy importante en una sociedad abierta poder exponer argumentos. O sea, ¿qué se ve aquí? ¿Porque nos parece bien o porque nos parece que no está tan bien? Argumentemos. Si todo lo que se dice cuando se intenta poner luz sobre esto es de esto no se puede hablar, los derechos son unos derechos que no se argumentan, no hay verdadera argumentación. Hay insultos terribles y constantes, y luego una palabra mágica. Cada vez que no se quiere debate, se dice transfobia. ¿Y eso qué es? Porque yo sé lo que es una fobia. Una fobia es un miedo irracional e insensato a algo. Pero querer debatir un asunto que va a ser público, en público, no es tenerle un miedo insensato a algo. Más bien parece tener miedo a aquellas personas que intentan ir por un camino muy extraño a hacer que todo el mundo tenga que decir que sí a algo que no conoce. Doña Amelia, ¿no le ha llamado la atención la declaración que ha hecho ayer el expresidente Zapatero, en el que viene a defender esta ley y de alguna manera dice, bueno, de alguna manera no, dice que es un debate generacional, vamos, que ustedes son unas antiguas? Me divierte muchísimo, porque no sabía que él era un adolescente, creí que tenía 60 y tantos años. O sea que no va a ser eso. En cuanto a que alguien utilice su prestigio para apoyar una cosa, sin otra razón que decir que quien no está de acuerdo es que tiene 6 años más que él, me sigue sin parecer un gran argumento. Pero además diría, ya que no me queda otro remedio, que la perspicacia y la valoración a futuro de las cosas no parece ser la mayor cualidad que distingue a José Luis Rodríguez Zapatero. No sería la primera vez que no se da cuenta de algo.
Entonces, doña Amelia, usted como una mujer socialista, feminista, eh, jurista, ¿por qué cree que se va a tramitar esto? Todavía no sabemos, pero no parece que se vayan a quitar todos estos peligros que usted ha enumerado. ¿Por qué? Yo creo que lo que debería hacer el Partido Socialista es pedirle por favor al socio de gobierno que no insista tanto en llevar las cosas a como estuvieron en países que están empezando a toda velocidad a retroceder. Si el socio no recibe algún aviso de que su posición es excesiva, no tiene por qué cambiarla. Y su posición es de todo punto excesiva. Esta ley, primero, ya hay una ley. Quizá otra ley no es necesaria. Está la ley del 2007. Pero, y en segundo lugar, es tan manifiestamente mejorable que lo que debe hacerse es debatir sobre cómo mejorarla. No insistir en meter más prisa donde nadie la tiene. Esto es como yo veo las cosas a día de hoy. Porque realmente sorprende la prisa. ¿Por qué cree que hay tanta prisa? Tramitar de urgencia algo tan delicado. Porque habla de leyes, pero habla de sexualidad, habla de asuntos que tienen que ver con la psiquiatría, con la endocrinología, con el ser humano, con el futuro de muchas personas. Quiero decir, ¿por qué esa rapidez? Tenemos en este momento que se ha manifestado con claridad sobre esta ley a las y los docentes, a las madres de estas niñas, sobre todo y niños que dicen estar en un proceso, que son trans, rápidamente inducidos. Tenemos a médicas y médicos, psiquiatras infantiles, una enorme cantidad de gente diciendo que por favor prudencia y calma. Ana Rosa, lo que usted me pregunta es ¿por qué tanta prisa? Porque cuanta más luz se pone sobre esta ley, más conoce la gente lo que es y más se asusta. La prisa la consideran muy necesaria, porque igual que lo han querido pasar por el pasillo de atrás, cuanta más luz se ponga, más difícil se les hace. Prisa es lo que tienen y los demás tenemos en secreto. Y dentro de las feministas, claro, es que ahora parece que hay dos tipos de feministas. Las feministas como usted o como Carmen Calvo o incluso como yo, que tenemos ya una edad, y luego unas nuevas feministas que están en posesión de la verdad. Pues las nuevas feministas que están en la buena posición son las que se manifestaron en Barcelona hace 2 días, cuya edad media era de 20 y tantos años, y se manifestaron contra la prostitución, contra los vientres de alquiler y contra esta ley. Estas son realmente las feministas. Las personas que están apareciendo en pantalla son queer, no feministas. A ver, si alguien es un poco de campo, entenderá perfectamente la comparación que voy a hacer. En nuestra España hay un pajarillo muy divertido que tiene un canto que es el cuco. Uno oye el canto del cuco y dice, ¡ay, mira qué bonito, un cuco! Este pajarillo se mete en el nido ajeno, echa todos los huevos fuera y hace que un par, por ejemplo, de petirrojos lo alimenten hasta que se hace desmesuradamente grande. Pues esto es el queer respecto del feminismo. Quiere ocupar el espacio del feminismo, pero ¿y por qué no cedérselo? ¿Por qué no ser muy inclusivas y decirle que sí? Porque la agenda que trae no es feminista. En la agenda queer está que los vientres de alquiler se apoyen. Está que la pornografía, como todo el mundo sabe, es una actividad muy divertida y que si es violenta, ¿qué más da? Está naturalmente que las leyes estas son una cosa excelente y que ¿por qué no? Que la prostitución es un trabajo como otra cualquiera, como todo el mundo sabe. Todo esto es queer. Y toda la gente que se manifiesta lo que intenta es ponerle al queer la etiqueta de feminismo encima. Y como es lógico, el feminismo, ni mayor ni joven, no va a permitir que esto ocurra. Doña Amelia, ¿les va a recibir el presidente para que le explique todas estas cosas? La verdad nos encantaría. Hemos enviado ya varias cartas.
A la última nos contestó alguien de su secretaría diciendo que qué interesante. Así que esta vez hemos decidido que le pediríamos una entrevista, pero que haríamos público que se la pedimos. De verdad, muchísimas gracias por ayudar a hacer la luz. Lo más importante en este tema es reflexión y luz. Reflexión y luz. Nos estamos jugando muchísimo y esto es un disparate democrático que habrá que analizar, del que todos los países, todas las sociedades abiertas tienen una idea, porque está sucediendo solo en las sociedades abiertas y del que se están retirando quienes lo han probado ya durante 3, 4 o 5 años. Doña Amelia Valcárcel, como siempre, un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Hombre, yo creo que en este que es un debate ya social, aunque al final es que tampoco afecta a una población enorme, pero sí que está afectando pues a muchas familias, a muchos adolescentes y creo que cuanto menos el presidente debería escuchar voces tan formadas, tan socialistas, tan feministas como la señora Valcárcel. No lo tiene claro del todo desde el primer momento que ha ampliado el plazo de las enmiendas. Es decir, sí, pero la presión... volvemos otra vez a los presupuestos. En ese intento de ganar tiempo, parece ser que lo que pretende el Partido Socialista es plantear este tipo de debates que plantea la señora Valcárcel. Desde el Grupo Parlamentario Socialista nos contaron ayer a unos cuantos periodistas que Sánchez ha cogido ya este debate y ha dicho que lo va a intentar solucionar, que quiere hablar con todas las partes, o sea que espero que conceda la entrevista que está pidiendo. Pero es que el tema no es vamos a quedarnos a mitad de camino para contentar a todos, ¿no? Porque es un tema tan delicado. Bueno, tú escribías hoy, Casqueiro, en tu periódico. Sí, pero fíjate, estaba escuchando, la verdad que según, te voy a ser muy sincero, según escucho más exposiciones, y creo que alguien más lo ha dicho estos días, más confuso estoy. Dice la filósofa y un miembro del Consejo de Estado, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona, como hemos visto, llena de sensatez y sentido común y conocimiento, argumentos que me convencen en parte, pero antes cuando escuchábamos, lo digo porque yo no quiero menospreciar a nadie, pero me parece que también es verdad que es un debate que generacionalmente a algunos nos toca de una manera, digamos, lejana y que de repente nos ha venido y nos ha dado un shock en muchos aspectos, por lo menos a mí, yo lo reconozco así. Tenía unas posiciones, según voy informándome voy modificándolas, pero oigo otros argumentos, también me convencen. Y lo que quiero decir con esto es, y lo planteaba también Amelia Valcárcel, si esto es así, y es así, yo creo que nos pasa así a muchísimos padres que tenemos hijos adolescentes y hijas adolescentes, lo que no se puede hacer es intentar llevar esto a toda prisa al Parlamento. Yo necesito, dejarme solo terminar esta exposición. Lo más grave es entrar por la puerta de atrás. Eso, yo necesito más información de expertos, de médicos, de gente que de verdad sepa y menos intromisiones políticas. Y menos intromisiones políticas. Me parece un tema suficientemente sensible. Bueno, pero esto ha salido de un Consejo de Ministros. Sí, lo estoy diciendo, pero me parece un error. Digo yo que la elaboración de una ley de tanto calado y de tan enorme trasfondo, digo yo que habrán intervenido ya todos esos expertos. No, porque la mesa del Congreso... Si intervienen, pero no les quieren escuchar, que ese es el problema. La mesa del Congreso decidió... No, pero antes de la mesa, es el Ministerio. Claro, el Ministerio es el Ministerio de... A ver, el procedimiento es el siguiente. Claro, el Ministerio tiene un proyecto de ley, lo elabora durante un tiempo y consulta, efectivamente, pero eso no vale. Eso tú lo tienes que llevar al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros tiene que decidir cómo lo plantea ante el Parlamento. Hay muchas vías. En este caso se ha optado por la vía de más urgencia. Y eso salta algunos procesos, como por ejemplo informes al Consejo de Estado, etcétera. Y comparecencias en la comisión perspectiva. Y eso es lo que se está pidiendo ahora. Yo creo que eso es de sentido común. Valcárcel lo que ha dicho aquí, que todo lo que ha dicho es contundente. Lo que dice aquí es, hombre, es que intencionadamente se ha intentado evitar. Es que en esa mesa del Congreso, mesa del Congreso, cuando se decide hacer por procedimiento de urgencia y que no vayan ni docentes, ni psiquiatras, ni endocrinos, ni juristas, y hurtar de alguna manera al legislativo en ese debate público, el que lo decide en esa mesa del Congreso es el PSOE y Unidas Podemos. Y los que votan en contra son PP y Vox. Y también asociaciones. Ayer tuvimos un debate interesantísimo con los representantes de una asociación de niños trans y una asociación de madres con hijas e hijos con disforia. Y los dos tenían razón, porque los dos tenían casos especiales. Con lo cual, yo ayer...